Muy bien, en el día de hoy vamos a comenzar con una nueva entrevista para la tesina de investigación. Para comenzar, me gustaría que me cuenten cómo se llaman, qué edad tienen y dónde viven actualmente. Bueno, mi nombre es María Cecilia Funcho, vivo en San Vicente. ¿Y qué más me preguntaste? ¿Qué edad? Sí. 51. Muy bien. Carlos Ibarra, vivo en Alejandro Cor y tengo 62. Muy bien. ¿A qué se dedican actualmente? Bueno, yo trabajo, todavía tengo parte de mi carga horaria relevada por el sindicato y trabajo en la escuela técnica, soy profesor de matemáticas. Yo actualmente soy jubilada, me jubilé hace un año, dos, el anterior. Me jubilé como directora y soy la secretaria general del SUTEBA y soy jubilada y trabajo en el sindicato. Muy bien. Durante los años 90, durante el menemismo, que es el tema de investigación de la tesina, ¿no? ¿En qué escuelas trabajaron en los distritos en los que estaban en esos momentos? Lo mío más cortito. Yo entro en el sistema en 1997, fin del, promediando el menemismo. Antes trabajaba en fábricas, en varias fábricas, y bueno, en la el último periodo de Menem, trabajé en una durante 14 años, o sea, parte de fin de Alfonsín y bueno, casi las dos presidencias de Menem. Bueno, yo trabajaba en educación. Yo soy trabajadora social y en ese momento yo ingresé al sistema en el 92, 93 y me recorrí el barrio porteño porque empecé trabajando en Lomas, en Villa Albertina, después pasé por Monte Grande, trabajé en Transradio Internacional y en el barrio 9 de Abril de Monte Grande y después empecé a trabajar en Guernica, que en ese momento estaba unido San Vicente y Guernica. Trabajé en Guernica y ya después me vine para Guernica y me quedé en Guernica hasta que después era presidente Perón porque se dividió el distrito. A pesar de que yo vivía en San Vicente, mis cargos los tenía el presidente Perón, Guernica, en realidad en Guernica. Muy bien. Durante estos años, ¿no? ¿Cómo vivenciaron el proceso de aplicación de las medidas de flexibilización laboral en educación? ¿Cómo pueden contar esas distintas medidas que se fueron tomando desde el gobierno central y que se fueron aplicando en sus distintas áreas de trabajo? Y mirá, esto se vio mucho más explícito en la gestión de Cambiemos. Si bien en la época de Scioli, de Solá y anteriores, Dualde, había una flexibilización, pero no era tan pronunciada como en estos 4 años de Cambiemos. Por ejemplo, bueno, cierre de escuelas. Vidal fue la única, creo que en la historia, la única gobernador que se va con menos escuelas con las que entró, ¿no? Entre las escuelas de isla, las de campo, los girinos, las escuelas de campo, algunas secundarias, destruyó, por ejemplo, los bachilleres nocturnos, los de adultos, los vespertinos. El año pasado, al menos en el distrito, se cerraron todos los bachilleratos de adultos. No hay. Por ejemplo, destruyó las secundarias de adultos, las convierte en CENS con una modalidad típica del nivel, ¿no? De la modalidad, pero bueno, que desde lo pedagógico bastante, al menos cuestionable, ¿no? Claro. Ahora, él habla de la hora. Yo te digo, en los años anteriores, antes de la Carpa Blanca, hubo lucha y resistencia con respecto al financiamiento del fondo educativo, a que se estableciera los puntos del PBI para educación. En esos años hubo, en realidad fueron años de ajuste y que se le derivó a educación lo que había o lo que se podía. No estaba establecido por ninguna ley.
Lo mismo que las paritarias docentes, que estuvieron, en otra época no había paritaria y los aumentos eran unilaterales, o los descuentos también, porque por ejemplo cuando fue la ley de emergencia económica, nos quitaban un 18% del salario. Acá en la provincia de Buenos Aires hubo muchas luchas porque no nos pagaban los sueldos a término, pasado los 90, el 90 y pico, en la época de Cafiero, después en la época de Duhalde el estatuto docente es como que se reinterpretó y había una ley de aplicación donde había muchos como artículos del estatuto que quedaban como derogados y otros que se podían usar. En ese momento también se puso el presentismo, que nosotros siempre como sindicato estamos en contra porque no se puede cambiar salud por dinero. Uno aceptando el presentismo acepta que primero que es una cifra en negro, mal dicho en negro, que es una cifra por fuera, porque es feo decir en negro, no sé cómo decir, es una cifra no remunerativa. Y que no le cuenta, por ejemplo, ni a los jubilados, y en el caso del presentismo te obliga a que vayas hasta con fiebre para poder cobrar esa suma. Bueno, hubo años que estuvo el presentismo, que no teníamos licencias, que nos cortaban los cargos, se cortaban el 15 de diciembre y volvías a tomar un cargo y empezabas a cobrar el sueldo en abril, con lo que implica que son 4 o 5 meses que a vos no te aportaban para la jubilación. Sí, abril con suerte, ¿no? Abril con suerte, porque aparte fueron años muy convulsionados, que tampoco comenzaban las clases, que estabas en lucha. Más allá de la lucha, hasta que tomabas un cargo y empezabas a trabajar, y aunque sea te pagaban unos mangos, tenías unos cuantos meses sin salario. No había titularizaciones, casi todos los cargos no tenías estabilidad, o sea, todos los años tenías que ir a tomar un cargo porque era como un contrato, vos siempre eras provisional eterna. Vos calculá que yo empecé a trabajar en el 92 y recién mi primera titularización la tuve en el 2005, 2006. En el caso de la rama de psicología nos costaba más titularizar. Y así todos los años tenías que ir a buscar un cargo porque es como que se te caía tu contrato de trabajo y tenías que conseguir otro contrato. Así que bueno, no sé si explica algunas cuestiones de esta pregunta. Exactamente, sí, ¿no? Digamos, distintas medidas de cómo se fue flexibilizando el trabajo docente. Tal vez no hubo una ley de flexibilización laboral propiamente dicha, pero sí distintos elementos que ustedes nos han contado, ¿no? Que ha hecho peores condiciones de trabajo, ¿no? Sin duda, porque más allá de que estuviéramos en democracia y con los distintos gobiernos, hubo que luchar un montón para poner en el tapete que educación no es un gasto, sino que al contrario, que es una inversión. Los países desarrollados o en vía de desarrollo tienen que tomar conciencia de que es una de las cuestiones primordiales en la educación. Muy bien. Otra cosa, también sí. Se luchó un montón para la ley de educación, para modificar la 1420, que era de la época de Tata y Mama, de Sarmiento, para tener una nueva ley de educación que mucho de su letra la puso el sindicato, la puso el gremio docente a la letra de la ley. Y desde el momento que la ley dice que la educación es un derecho, bueno, ahí cambia el paradigma, que es obligatoria. Al ser obligatoria, el Estado debe velar para que todos a los que obligás a que vayan tengan el derecho a tenerlo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué recuerdan sobre las protestas realizadas durante esos años? Que recién nos estaban contando, sobre alguna dinámica en particular, o las consignas de reclamo, las medidas de lucha que se fueron desarrollando. No, tenemos menos 5 horas. Claro.
Y bueno, concretamente en estos, si bien durante las gestiones anteriores a Cambiemos hemos estado en planes de lucha, creo que no de resistencia, sino planes de lucha, ¿no? Porque una cosa es la lucha, otra cosa es la resistencia. A veces eran las dos cosas juntas, como en la gestión de Cambiemos, pero siempre hubo luchas por la puja de intereses y porque siempre a veces discutimos con los compañeros, que nosotros como empleados estatales peleamos sobre un presupuesto. El compañero que trabaja en la actividad privada pelea por plusvalía, ¿no? Entonces, a veces en el contexto de un presupuesto es medio embromado sacar un puntito más, porque sacar entre comillas, ¿no? O sacar un puntito más significa en lo gigantesco que es la provincia, miles de millones de pesos. No sé cuánto es un punto en una paritaria, pero debe ser muchos miles. Somos casi 400.000 docentes. Si sumamos a eso la cantidad de auxiliares, todo lo que rodea a la escuela, justicia, salud, es mucho, ¿no? Y se vio plasmado en estos 4 años de Cambiemos la diferencia entre resistencia y lucha y movilización. Bueno, ahí se dieron todas las cosas juntas, ¿no? Si bien, como decía, en la época de Scioli y anteriores se hacían paros, por eso, como decía Axel Kicillof el otro día ayer, cuando fue la apertura de la sesión ordinaria del Congreso bonaerense, que es la primera vez que se empieza sin paro. O sea, se empieza sin paro y se empieza con una, en provincia estoy hablando, ¿no? Y se empieza con una paritaria acordada. Eso no pasó nunca, o sea, ni con Scioli, ni con, ¿cómo se llaman? Todos los anteriores, ni con Cafiero, nunca pasó eso, ¿no? Con Solar, Rucao. Siempre hubo conflictos, obviamente conflictos de intereses y de clase, ¿no? Y eso hace que, bueno, eso se viera mucho más en evidencia en la gestión de Vidal. Era resistencia y además estar contra, como decía hace un ratito, la lucha permanente con la intención del gobierno de quebrar el frente gremial, quebrarnos a nosotros. Cuando uno quería entrar en la página del ABC para ver su recibo de sueldo, que se llama Cowley, vos entrabas en tu cuenta y te salía un cartelito que decía, con un clic te desafiliabas. O sea, no, sin pasar por el sindicato, presentar tu desafiliación en formato papel, a menos que no seas SUTEBA. Eso provocó, por ejemplo, una reacción favorable a nosotros. Tuvimos más afiliados en esa época que en las anteriores. Provocó una reacción tan negativa a los compañeros que se afiliaban. En vez de desafiliarse, se afiliaban más. O sea que tenemos que darle gracias a Vidal que generó esa conciencia en muchos compañeros, ¿no? Otros, por supuesto, siguieron igual. Igualmente, las luchas también se basaron en el cambio de paradigma de que nosotros somos trabajadores de la educación. No somos ni colegas, ni apóstoles, ni religiosos, ni ayudamos a nuestro marido, porque se piensan que las maestras o los docentes es un salario para ayudar al marido. Yo no ayudo a nadie si no tengo un compañero y también soy una trabajadora. Con esta cuestión del apostolado, de la vocación, siempre los salarios docentes la segunda madre. Son la segunda madre. ¿Cómo vas a dejar? Vos no tenés que pedir nada, al contrario, lo tenés que hacer como un apostolado. Bueno, esto durante todos los años de lucha fue tratar de cambiar la cabeza y a la sociedad que entienda de que si no hay inversión en educación, que nosotros no solamente peleamos salarios desde los sindicatos docentes, nosotros también peleamos infraestructura, vacantes, cupos de comedor, como es el modelo de hombre que vamos a educar, que es lo más importante. Vos fíjate, dicen, ay, bueno, la maestra trabaja 4 horas, tiene 3 meses de vacaciones. Nos costó mucho sacar esta manera de que la sociedad, inclusive hasta maestros mismos, se lo creyeron a esto de que, bueno, es así y no se puede hacer nada. No, no es así, no se puede hacer nada, no, tampoco, porque, como es, vos pensás, un maestro, mirá si será
loco, ¿no? Mi hija ahora va a empezar a estudiar magisterio y es algo de lo que le taladro en la cabeza. ¿Cómo será de importante que un maestro en un aula decide lo que le va a enseñar a un chico, decide lo que le va a enseñar y lo que no le va a enseñar? Y la bajada, mirá si es ideológico y político, así sea, yo te enseño a escribir, pero te abro la puerta a que puedas pensar y que puedas volar hacia lo que vos quieras. Lo que no te enseño y no te lo muestro, yo estoy decidiendo. Entonces, es una tarea muy importante, porque vos así educás ciudadanos, que no es poca cosa. Vos ponés en manos, el pueblo argentino pone en manos de un docente, sea desde inicial hasta la universidad, a su hijo, como ciudadano, para que le enseñe, más allá de lo que uno le enseña como padre. Mira si será importante. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, tener una visión política de los gobiernos, de lo que quieren hacer con la educación, también pertenece a la lucha. No solamente que lo único que queremos es plata, sino calcular en este distrito que no hay vacante, que quedan 2.000 pibes de inicial sin cursar jardín de infantes. 500, 600 alumnos de primaria sin entrar a una escuela pública y de secundaria cientos. Eso si no lo peleamos nosotros los docentes, ¿quién lo pelea? El padre por un lado, el gobierno por el otro. No, esto hay que trabajarlo juntos porque justamente ¿cómo garantizas el derecho a la educación? Haciendo escuelas, es de la única manera. Sí, eso se vio también, al menos en este distrito, no pasó en todos, ¿no? En San Vicente, según el censo de 2010, había redondeando 54.000 personas, redondeando 52, 53, algo así. 55, vamos a ponerlo. Y hoy se calcula más de 180.000. O sea, en 2010 estaban la misma cantidad de escuelas que hay ahora, con alguna diferencia, alguna unita más, pero digamos, no más que eso. O sea, se multiplicó por 4 o por 5 la cantidad de habitantes y las escuelas siguen igual. Por eso está esta explosión de pibes sin... Y como dijo Marisa, se le vulnera el derecho al pibe, Aulas con 50 pibes. Claro. ¿Cómo es imposible trabajar? Así que entran, tengas 2 maestras más, 30. 3 maestras más. Pedagógicamente, vos tenés los 50 pibes sentados en el mismo lugar, incómodos, contaminados por el aire viciado, tanto los pibes como los maestros, ¿no? Entonces no sirve eso. Pero bueno, ante la imposibilidad de un aula no se construye en un día, porque además falta la decisión, además de la plata, falta la decisión política. Y esto es lo que pasó en estos últimos mes y medio. La gestión de Gómez, el intendente durante 4 años, no hizo nada. Y el actual intendente, ¿en cuánto? Un mes y medio. Vienen 3 escuelas primarias, viene un jardín, está bien. En aulas contenedores que nosotros no estamos muy de acuerdo con eso. Porque no es lo mismo estar estudiando y viviendo 4 horas en aulas de chapa, más allá que tengan aire frío y caliente, no es lo mismo que estar en un lugar cómodo, mucho más cómodo, más amplio que una aula de mampostería, ¿no? Pero bueno, elegimos el mal menor, elegimos el pibe en la escuela, con su derecho ganado, que está en la escuela, y no que esté en la casa esperando a ver cuándo lo llaman para, qué sé yo. El año pasado, en agosto, entró el último pibe en primaria, que estaba en la lista de espera, no puede ser eso. Hace 2 años, en julio, vinieron los 4º años de secundaria, de las escuelas básicas que se habían conformado. Ese pibe estuvo un semestre, más allá que seguramente en el boletín va a figurar con 7, pero no es real eso, porque el pibe estaba en la casa. O sea, ¿cómo recupera los contenidos de meses de no estar en la escuela? Poder recuperarlos si son, como son los paros nuestros, eran los paros nuestros, de 1 o 2 días. Esos días se pueden recuperar. Tenemos herramientas, estrategia pedagógica, pero meses, ¿cómo hacer? La última escuela que se construyó acá en San Vicente fue en la época de Duarte, así que imagínate si lo acarreamos. Más allá de que se han profundizado cuestiones con los 4 años anteriores, con los 4 años del neoliberalismo, esto viene de arrastre.
Por eso vos ahora no estás hablando de Menem en adelante. De Menem en adelante las luchas fueron estas. Fue conseguir financiamiento educativo, ponerlo en el tapete, y por eso seguimos luchando, porque si lo hubiésemos conseguido, estaríamos todos contentos en casa o en las escuelas. Siempre hay distintas consignas, más allá del salario, que siempre tenemos que estar pidiendo un punto más, o que nos tengan en cuenta de que los docentes, muchos docentes son sostén de familia, más allá de eso, de que no es que ayuda al marido, que no es que lo va a trabajar para sus cositas, no, sí, que para la olla. La importancia de la educación y el derecho al acceso a programas, a planes, a infraestructura, a libros, a estudiar, a una silla, a una mesa. Por ejemplo, en la época de Menem, no recuerdo bien el año porque yo estaba fuera del sistema en ese momento, pero sí me gusta la historia. Provincializa todas las escuelas, o sea, las escuelas las pasa a las provincias, a la órbita provincial, pero sin financiamiento. Bueno, ahí viene la grande vaca, y encima, creo que concomitante con eso aparece la Ley Federal de Educación. Desastroso, por ejemplo, para la escuela técnica. La escuela técnica agraria totalmente desfinanciado. Yo soy técnico, ¿no?, de la época del CONE, y se veía que las aulas, trabajo en escuela técnica además, ¿no?, que las aulas estaban, no sé, 5 pibes. Además, por algo ideológico, ¿para qué querés técnicos si no había industrias? Si las industrias cerraban. O sea, también era consecuente con esa idea neoliberal de los gobiernos de Menem, ¿no? ¿Para qué querés técnicos si las fábricas no existen más? Se cerraron. Exactamente. La ley federal fue un agujero negro dentro de este proceso, como dentro de unos años vamos a evaluar el agujero negro de estos 4 años también de neoliberalismo. ¿Viste? Es como que parece cíclico, volvemos a repetir historias. En la época de Menem hubo una mercantilización de la educación, y ahora en la época de Macri también. Menem preparó el terreno, sacándose de encima las escuelas. El Ministerio hoy en día de Nación es un ministerio sin escuelas, no hay escuelas nacionales, se las traspasaron a las provincias, y decir que se paró, porque eso también fue lucha, porque en la época de Menem con Dualde querían municipalizar las escuelas. Entonces era, yo te tiro la pelota a las provincias, la provincia le tira la pelota al municipio, y así, no sé, como el serrucho iba a financiar la educación. Pero era como sacarse de encima, claro, algo que era un monstruo bobo que comía y no lo podíamos mantener. Exactamente. Me gustaría ahora si me pudieran contar alguna anécdota o algo puntual en alguna de las movilizaciones que han participado durante el menemismo, ya sea en los principios, en el medio o en los finales, o lo que fue su corolario, el gobierno de la Alianza. Bueno, en lo personal, yo entré en el 97, o sea, mucho no puedo opinar de eso, pero recuerdo, porque lo veía por la tele o lo leí en los diarios, el tema de la marcha federal, que no recuerdo qué año fue, creo que fue en 93, 95, por ahí no recuerdo bien, pero yo no estaba trabajando en ese momento en el sistema, así que lo veía de costado, ¿no? Yo lo que recuerdo, yo ya iba, yo cuando entré en educación en el 91, 92, me afilié y empecé a ir a las marchas. Ahí no era obviamente ni secretaria general ni tenía ningún cargo, sino era soldadito. Y íbamos a las marchas, eran multitudinarias. Menem destruyó todo el tema del sindicato. Yo lo que me acuerdo que nosotros éramos un montón, porque realmente las marchas, la marcha blanca, la marcha federal, todas esas marchas de resistencia también. Se puso la carpa blanca, más allá del ayuno de la carpa blanca,
y todo ese tiempo que fue bastante convulsionado, lo que yo me acuerdo era que estaban casi todos los sectores, con poco, porque por ejemplo vos veías a la UOCRE y te daba pena, eran 4 gatos con una banderita, la UOM, poquito, porque aparte se había destruido el trabajo, no había trabajadores. SEGBA, desde ser un sindicato de luz y fuerza que era impresionante, eran 4 gatos locos que encima con las privatizaciones, los de Entel, y cuando se hacía una marcha iban todos, las madres de Plaza de Mayo, no faltaba nadie. Camioneros, yo me acuerdo que en las marchas se ocupaban de la organización, que eran los que hacían las vallas, que te hacían pasar, porque aparte cuando comenzó todo casi éramos muchas mujeres en la calle. Entonces, bueno, y la maestra tuvo que salir a la calle a pelear un montón de cosas, y compañeros de otros sindicatos yo me acuerdo que participaban porque estábamos todos mal. No era que estábamos... la entrada del neoliberalismo, el menemato, sí, claro, nos mató a todos, no solamente a los docentes. De hecho, después hay tanta cantidad de desocupados que aparece el fenómeno de lo que es el piquete. El piquete, vos no estás agremiado porque no tenés trabajo, que comenzó en Tartagal, en Salta, y después se comenzó con el tema de la resistencia y las marchas de piqueteros y de organizaciones sociales que se fueron nucleando y que están en la calle. Empezaron a organizarse ahí. Antes no estaba el movimiento Evita o Somos, nacen de ahí, de esa lucha, para organizarse. Muy bien. Dentro de la lucha docente, durante estos años de menemismo, recién nombraban a los movimientos sociales. Me gustaría saber si en algún caso puntual desde el SUTEBA San Vicente se realizó alguna alianza particular con algún movimiento social de ese momento, o solamente coincidían en las marchas, como recién nos estaban contando recién, por digamos ese clamor que había de que no había trabajo, había desocupación, que la situación social era cada vez peor en Argentina, el menemismo. En esa época SUTEBA San Vicente, como SUTEBA San Vicente no existía, era junta promotora. Era, digamos, un rango inferior a seccional, eso está en el estatuto nuestro. Se tienen que cumplir determinadas condiciones para ser seccional. Por ejemplo, la junta promotora se elige a dedo, la conducción, entre comillas, avalado por supuesto por SUTEBA Central. Entonces, esa junta promotora empieza a trabajar para ser seccional. ¿Cómo? Bueno, teniendo una sede fija, afiliando. Para ser seccional hay que tener una determinada cantidad mínima de afiliados. Bueno, todo eso estuvo... Creo que yo cuando entré en SUTEBA era junta promotora, no era seccional, y yo no recuerdo bien, tendríamos que hacer una historia de eso. Habrá sido en el 2001, 2002, que es seccional. 2002 creo que fue, porque 2001 cuando fue el lío de los 40 y pico de días, estábamos como junta promotora. Así que yo calculo 2001, 2002 fue el momento que la junta promotora de SUTEBA San Vicente pasa a ser seccional, ¿no? Con mucho más derechos que como junta promotora. O sea, la junta promotora no tiene ni voz ni voto. Está el compañero, pero no puede, o sea, puede decir, tiene voz, pero no tiene voto. Puede opinar, pero no puede votar. Porque no tiene un mandato, no fue elegido por los compañeros. Igualmente en esas épocas se llevaban a los padres, que estaban todos desocupados. Yo me acuerdo, yo por esta cuestión de que anduve en varios distritos, hasta que caía en San Vicente, con la carpa blanca, teníamos una ayudante, que es María Elena Donadío, que fue la secretaria general del SUTEBA, era directora en la escuela 16 de San Vicente. Yo trabajaba ahí como asistente social, era orientadora social, y bueno, cuando se hacían las movidas, se hacían, por ejemplo, que eso yo creo que te lo conté ayer antes de hacer esta entrevista, organizábamos excursiones con las maestras a Capital, donde íbamos a conocer la Casa Rosada, o el zoológico, o qué sé yo,
el Congreso, y decíamos, uy, mirá, está la carpa blanca, y aprovechábamos, nosotros lo teníamos dentro de la lesión paseo, llevar y llevábamos a los grados a ver a María Elena, que era su directora, que estaba ayunando. Organizábamos así para poder sacarlo, porque aparte en esa época, que fue bastante tiempo, la carpa blanca, todos los días o venía alguien a cantar, viste que si vos ves cosas de esa época, no sé, estuvo Spinetta, Silvio Rodríguez, Serrat, Teresa Parodi, Serrat, siempre venía alguien, León Gieco, a los ayunantes se les llevaban alumnos, pintaban, había artistas que hacían pintar a los chicos, había como clases públicas en la carpa, desde la cultura, para pasar el tiempo y para que vean la resistencia y la lucha de la ciudadanía en ese momento, ¿no? de todos. Y bueno, yo me acuerdo que una de las cosas que hacíamos era eso. Hacíamos excursiones que estaban obviamente con otro fin, pero en realidad el fin era ir a la carpa blanca. Sí, fueron 1003 días de la carpa blanca, que se levanta en la época de la Rúa, cuando pone, ¿se acuerdan el famoso impuesto a los autos? Que era la bolea, no me acuerdo cómo era, ¿no? La bolea, sí. Que esa fue el inicio, lo que hoy se conoce como el incentivo docente. Esa es la historia del incentivo docente. Nace como un impuesto que después el Estado se hizo cargo de eso, ¿no? Ya en 2004, 2005, porque creo en el gobierno de Néstor, el incentivo docente pasa a ser problema, entre comillas, o bancado por el Estado Nacional, no a través de un impuesto. Y que ahora es un tema siempre de la paritaria nacional. Y ahora es un reclamo nuestro. Porque es un fondo que equipara a las provincias para acercar al piso de cada provincia el aporte que hace Nación a cada docente. Es un ítem que ayuda a engordar. Pero comenzó de verdad con una oblea, porque yo me acuerdo que a mi papá se lo cobraron y me decía, yo no sé por qué tengo que pagar esta oblea, me gustaría más darte la plata a vos, que total, ¿para qué tanta vuelta? Claro. Páguenle a un docente en mano. Claro, en mano. Y siempre probaba con eso, me hacía reír. Es más, te pegaban un como si fuese no era una oblea, era como una estampilla, sí, que decía fondo educativo, que era blanca con las liñitas celestes, muy argentinita era, y la tenías que tener en el auto porque era algo que te iban a pedir si te paraban. Tenías multas si no lo habías pagado, o sea, ¿cómo se daban cuenta? Porque no tenías ese sticker, ¿no? Ese sticker, claro, que entonces, es como la BTV ahora, que lo tenés que tener pegado. Bueno, en ese momento tenías que tener lo del incentivo docente. Muy bien. Durante aquellos años de lucha y resistencia, dentro de la organización sindical, ¿se produjo algún tipo de disputa o ruptura? No, me parece, no sé a qué entiende la pregunta, pero me parece que en ese momento no había, yo estoy hablando por lo que he leído, claro, he leído, pero como no participaba, no había un germen como hay hoy, que es el fondo, no existían los gremios a nivel nacional, qué sé yo. La CETERA, estaba la CEA, la DACSA, DOC, AMET, UDA, que son los gremios nacionales, ¿no? Algunos que son, sin despreciar a los compañeros, sellos de goma, porque son poquitos, y sellos que son sindicatos que son a nivel nacional, que son 1500, que son resabios de esto que hizo Menem, que al provincializar ya no tenían la estructura de nación, estos sindicatos. Claro. CETERA sí la tuvo porque tiene la característica de que cada provincia tiene su representante. Nosotros somos entidad de base de CETERA. Lo único que es entidad de base de CETERA es UTEO, en la provincia, ¿no? Entonces, al quitarle Menem ese, también seguramente habrá sido con esa intención, a sacarle al nivel el alcance nacional, se quedó sin escuelas. Por ejemplo, AMET
AMED es de los técnicos, ¿no? De escuelas técnicas. Los maestros de taller, bueno, muchos están afiliados ahí. Yo calculo que ese sindicato no debe llegar a 2.000 afiliados. Y es un sindicato nacional. ¿Pero por qué quedó así? Porque gracias a Menem, que destruye la escuela técnica, miles y miles de compañeros de taller se fueron a buscar otro trabajo, bueno, no había más técnicas. Claro. Y no hay más técnicas nacionales tampoco, Claro. porque se transfirieron a cada provincia. Sí, hay una sola que es el Otto Kraus. El otro caso. Es la única. Sí, De que son hecho, como el Nacional Buenos Aires, que depende de la universidad. de hecho, en la época del menemismo no había el equivalente al CONE. Yo soy técnico de CONE. El CONE termina en el 86. 86-87, y no hubo ninguna entidad similar al CONE en la época del menemismo, que ahora aparece hace unos años el INEM, que sería el equivalente al CONE, que es el que financia la escuela técnica. Pero durante un espacio muy largo de tiempo, sobre todo en la época de Menem, no había una entidad gubernamental que bancara desde lo pedagógico y de lo que es el financiamiento a la escuela técnica. No había. Claro. En relación con los otros actores educativos que también forman parte de la escuela, como por ejemplo los auxiliares, ¿se ha producido algún tipo de relación durante el menemismo en los distintos sindicatos que representan a cada uno, por ejemplo, a los auxiliares y demás? O, como recién nos estaban contando, como todavía no había un frente unido, todos participaban físicamente en la marcha, en las protestas, pero tal vez no había esa unión o ese tipo de lazos como tal vez pueda llegar a haber ahora. Los auxiliares eran de ATE en ese momento. Sí, no sé porque yo Siempre fueron ATE. Después, bueno, aparecieron SOEM, UPCN, en el caso de los auxiliares. Hubo cada cual con su lucha también, ¿no? Obviamente. Ideológicamente, nosotros recién, es más, de hecho, hoy en día la CTA, está la CTA de Micheli y la CTA de Yasky. Nosotros los docentes estamos nucleados con la CTA de Yasky y los auxiliares de ATE están en la otra. En tiempos como los que vivimos, estuvimos también todos juntos, porque en realidad, más allá de que pertenezcamos a dos centrales distintas, también son las mismas luchas. A las paritarias ellos van como empleados de provincia y no como docentes, porque ellos son no docentes, así que ellos salarios y las paritarias son junto con los empleados las provinciales. paritarias no están englobadas en lo que es docente. Claro. La tienen aparte. Así que las luchas, de hecho, cuando hubo que resistir de estos años que pasó, estábamos todos juntos. Claro. Acá Es más, pedías permiso, yo creo que te daban turno, decía, ahora vienen los judiciales, les toca entraban los judiciales, terminaba esa, ahora vienen los empleados de comer, qué sé yo. Si sacabas turno para ir a la plaza, Sí. era todos los días. Sí, acá está la CTA autónoma, pero perfecto, con los compañeros de siempre, cuando hacemos Con actividades Ateverde. Vienen, siempre están en las movidas con nosotros. están en la misma escuela que nosotros, están sufriendo lo mismo. De hecho, cuando es en el 18 o el 2 de agosto la explosión de la Escuela Colectiva de Moreno, ¿quién muere? Muere Claro. la vicedirectora, Sí. Sandra Calamano, que era afiliada a SUTEBA, y un auxiliar, que es Rubén Rodríguez, que era de ATE. Claro. O sea, además, creo que era de ATE, creo que era de Yasky, creo que era. Sí. ¿No? Pero no estoy seguro de eso. Sí, Me parece pero que era de sí. los trabajadores. Más allá de eso, tampoco vamos a tirar muertos y decir Sí, son nuestros, ¿no? sí, Pero sí. me refiero a esto, ¿no? Que esa es la unidad. De hecho, ellos murieron en un horario que no tenía que estar en la escuela. Claro. Porque iban antes para calentarle la leche para el mate, Porque sí, el agua podría para hacer morirse. la leche a lo que el mate cocido. Bien. Para finalizar, digamos, y apuntando, digamos, relacionándolo con la pregunta anterior, ¿no? Y entendiendo, digamos, desde como planteo, desde la tesina de investigación, que
el trabajo en la escuela es partícipe, digamos, de todos sus actores, ¿no? No solo, directivos, docentes, los preceptores, también los auxiliares, ¿no? Todo, digamos, y la comunidad educativa. La pregunta final, que busca una reflexión por parte de ustedes, es ¿de qué forma los auxiliares y los docentes pueden construir en la actualidad una escuela pública más democrática, más inclusiva y de calidad? En el caso de la gente que hay dentro de una escuela, nosotros lo vemos que son puestos de trabajo, son trabajadores. Entonces, para trabajar democráticamente, constructivamente, de calidad, primero tienen que estar dadas las condiciones de trabajo. Claro. Porque yo te puedo decir, ay, sí, queremos hacer parapente, pero no tengo ni baños. Ay, queremos dar clase, no sé, de química y no hay laboratorio. Es más, en el laboratorio hay 50 chicos sin mesa y sin silla porque no tenés dónde poner los grados. Al compañero auxiliar se le complica esto de que no haya condiciones laborales también, porque no es lo mismo trabajar y dejar una escuela que a las 8 de la mañana cuando abra esté en condiciones para los alumnos, para los docentes y para ellos mismos, cuando la infraestructura está en ruina. Sí, no, por más que quiera limpiar bien el baño, si quiere un sarro así, que no cambian los inodoros hace 50 años, o que hay 5 baños para 1500 chicos, también cuesta. Sí, además entonces, los pibes, los auxiliares llevan en muchos casos sus propias herramientas de trabajo, sí. Hasta ponen de su bolsillo, por ejemplo, para la lavandina. Para comprar los productos de limpieza. Una vez fuimos en la escuela, había un olor de lindo en el pasillo, se ve que había pasado el trapo, qué lindo olor, una fragancia floral, ¿no? ¿Y quién lo dijo? La portera, y lo pagué yo porque la compradora no tiene más. Entonces, hay muchos porteros. Además, de hecho, se está dando un caso ya en los últimos años que hay muchos porteros que son compañeros docentes. Pero muchos, en algunos casos, porque son titulares de esos cargos auxiliares, bueno, y perder un cargo auxiliar, hoy en día no es bueno, y además mucho porque les gusta. Entonces combinan. Una vez me decía un compañero, me dice yo, cuando trabaja de portero de noche, y dice, me saco toda la bronca del día, le doy al trapo y descargo de esa manera, una manera de decir, ¿no? Pero digamos, se está dando ese caso. Muchos docentes a su vez son auxiliares. No son la gran mayoría, pero son muchos. Incluso muchos porteros o auxiliares están estudiando o un profesorado o haciendo un magisterio. Claro. Igual dentro de una escuela es importante cada pieza, cada trabajador. Si uno, para que se den todas estas cuestiones que vos hablas, tiene que haber un trabajo colectivo, y dentro del trabajo colectivo cada cual va a poner lo suyo, tanto su opinión como su trabajo para llevar adelante el proyecto educativo, que es lo más importante que tiene una escuela, sea del nivel y la modalidad que esté. Así que ya te digo, yo veo como son puestos de trabajo en realidad, cada cual le va a tocar lo suyo, pero sin las condiciones muchas veces se hace difícil, más allá de que todos los actores pongan lo mejor, inclusive a veces más, porque no es justo que yo tenga que limpiar y llevarme el limpiavidrio. Muy bien, para finalizar, me gustaría que me cuenten desde su opinión, desde su concepción, de su forma de ver el mundo, qué importancia tiene la escuela pública como espacio de lucha y resistencia, tanto en el menemismo como en la actualidad. Bueno, la escuela es el primer lugar donde se socializan los problemas y las soluciones, ¿no? O sea, muchas veces la escuela, la de antes y la de ahora, la de siempre, fue el espacio donde muchas veces se dirimen problemas de la sociedad, del barrio, de los pibes, donde el pibe, o sea, el alumno o la alumna, tiene o sabe que tiene la posibilidad de que ese derecho a educarse, a estar en la escuela,
lo potencia, por ejemplo, cuando hay no sé, violencia familiar, violaciones, qué sé yo, golpes, maltratos, ¿no? Muchas veces, más como empleados públicos, estamos obligados a denunciar eso. En lo personal, yo ya estoy por jubilarme, estoy seguramente en semanas de irme del sistema, igual voy a seguir afectado al sindicato, pero bueno, desde mi lejanísima época de estudiante secundario en los 70, ahora han pasado muchos gobiernos, ¿no? Buenos, malos, más o menos, muy buenos, y si bien no hubo un gran avance de lo puramente pedagógico, ¿no? Sí, a su vez hubo muchos avances, ¿no? Cambió, por ejemplo, la perspectiva de muchas cosas, por ejemplo, la de género. Las cosas que decíamos hace 30 años, hoy en día si las decimos, vamos presos. Olmedo no me tenía. Claro, pero no es porque la persona era mala, era porque era la idiosincrasia de la sociedad de ese momento, ¿no? Claro. O sea, uno no puede comparar lo que era, por ejemplo, lo que era de Olmedo con perspectiva de ahora, porque son distintos, ¿no? Es más, seguramente en esa época si uno hablaba como se habla ahora, seguramente sería un bicho raro. La sociedad es así. Así que pienso que la educación ha construido una sociedad, creo que mejor. En muchos aspectos mejor. Falta mucho, ¿no? Falta, por ejemplo, que los políticos de turno se den cuenta de eso y, por ejemplo, inviertan más. No solamente en sueldos, O sea, por ejemplo, fíjense, en 4 años de gestión Cambiemos, no dieron más computadoras. Andá a preguntarle a un pibito hoy, de primer año, qué piensa que le van a dar la computadora. La familia. Yo vivo en un barrio bastante carenciado, con muchas limitaciones, ¿no? Y muchos me conocen porque incluso trabajo en la escuela que está a 2 cuadras. Soy histórico de esa escuela. Y el otro día me crucé con una madre y dice, ¿cuándo o sea, me referencia al sindicato en la escuela, preguntando cuándo llega la computadora de Alberto, ¿no? Que también es así, antes era la netbook de Cristina, ahora es la de Alberto. La Cristina. Claro, entonces, esa expectativa no la entiende el tipo que siempre tuvo la posibilidad de comprarse 5 computadoras. Claro. Y a veces le molesta que el pobre tenga una computadora. Le molesta, yo me he agarrado con muchos compañeros, que le molestaba que los pibes cuando le daban la netbook jugaran a los jueguitos propios de esa edad, ¿no? Y yo le decía, ¿y en tu casa tus hijos juegan? Sí. ¿Y por qué el otro pibe no? ¿Porque es pobre? ¿Porque vos tenés una computadora, una netbook para cada uno de tus hijos? Bueno, acá es uno por familia. Bueno, eso es lo que está... Y que te abre un universo. Obvio. Y inclusive, como decir, en otras épocas le damos libros a los que tienen plata, acceden a un libro y el pobre no. Más allá de que el pibe juegue con los jueguitos o mire, no sé, pornografía, es el acceso, no se puede cuestionar el acceso a una tecnología de esta época. Mi reflexión es un poquito más ideológico con respecto a esta cuestión de que el maestro que lucha está enseñando. Nunca nos regalaron nada, a nadie. Más cuando, si no naciste en una familia rica, los demás, los que no lloran no maman. Y bueno, una de las partes más importantes justamente de la educación, más allá de aprender contenidos y de leer y escribir, es esta cuestión de la educación ciudadana. Porque vamos a ser mejores como sociedad si podemos llegar a entender esto, ¿no? Y bueno, yo creo que donde, como decían antes, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, y justamente reclamar estos derechos es lo que uno con las luchas o con el sindicato, más allá de que, volvemos a decir lo mismo, no es solamente por el salario de uno, porque uno también tiene hijos, porque muchas veces dicen, ¿qué más quieren los maestros? ¿Cuánto quieren cobrar? Y yo quiero poder darle de comer a mis hijos, porque yo voy al médico igual, voy al supermercado igual, y siempre en el tapete esto de que
cuánto quiere ganar o que tenemos que estar mostrando nuestro sueldo. Yo no sé el sueldo de un camionero, yo no sé el sueldo de un aceitero, de un bancario o de un albañil de la UOCRA. Ahora nuestros goblins, nuestro sueldo, hacen programas de televisión con un sueldo, como si tuviéramos que justificar por qué pedimos más. Claro. Cuando la canasta familiar sabemos a cuánto está. Más allá y eso siempre nos enfrenta a la sociedad. Porque vos, que sos la maestra, ¿cuánto más querés ganar? Yo no tengo ni sueldo. Bueno, pero yo le tengo que dar de comer a mis hijos. Yo que tengo sueldo, voy a reclamar mi derecho. En ese reclamo, o en ese reclamo de infraestructura, de necesidades, de la netbook, como dice él, de derechos, uno a sus alumnos, desde el puesto de trabajo que esté, sea docente, auxiliar, director, bibliotecario, inspector, el que sea, está haciendo ciudadanía, está enseñando a que hay que luchar, que hay que pedir, que hay que hacer valer los derechos. Así que bueno, para mí eso sería el cierre, ¿no? Maestro, como hubo una consigna, en una época teníamos la consigna, maestro luchando, maestro enseñando. Sí, además también de dónde venimos, que la universidad, como dijo Vidal, que todos sabemos, era el Jockey Club, ¿no? Todos los que estamos acá sabemos que un pobre no llega a la universidad. Bueno, no conozco tu situación familiar y económica, pero hablo desde mi familia. Yo tengo una sobrina que va a ser primera, pero está haciendo psicología en la UBA, ¿no? Primera promoción universitaria en la familia. Y es un orgullo de eso, porque lo hace con un gran esfuerzo, bancándose como puede. Mi hermano es albañil y changuea, o sea, con bastantes ajustes económicos en la familia, y la piba creo que está en segundo año, no recuerdo bien, pero está cursando alguna materia de segundo. Y seguramente va a llegar el último año a ser la primera universitaria de la familia. O sea que los pobres llegan a la universidad, se reciben, y creo que esos son los mejores profesionales que vamos a tener, porque la viven de abajo, la sufren de abajo, y cuando están arriba no creo que se olviden de venir. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vos.